Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes del día en Colombia. La economía creció 13,2% en el tercer trimestre del año. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dijo que se trata del crecimiento más alto en la historia reciente de Colombia. Ampliaremos esta noticia en la emisión de las 9 de la noche. Atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. El acto criminal originó un derrame de petróleo que aún no se logra controlar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Alex Char, exalcalde de Barranquilla, se lanza como candidato presidencial. Hoy anunció que se someterá a una consulta de los 3 exalcaldes, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y él mismo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Organización Mundial de Salud niega vacunación obligatoria. Dice la entidad que obligar a vacunar puede ser violatorio de derechos humanos. Pfizer anuncia que regalará patente de su pastilla contra COVID. Se agrava situación en Cuba. Manifestantes extienden protesta y gobierno aumenta represión. Candente debate en Senado de Chile sobre futuro de presidente Piñera. Sanción del presidente Biden a Daniel Ortega de Nicaragua. Le prohíbe ingreso a Estados Unidos. Sigue protesta en Bolivia. Manifestantes piden derogatoria de una ley. Graves inundaciones en Canadá. Emergencia por invierno en el oeste de los Estados Unidos. Le va mal al presidente Biden en la última encuesta en Estados Unidos. Polonia ataca a inmigrantes en la frontera. Acusan a examante del rey Juan Carlos de ocultar más de 70 millones de euros en paraísos fiscales. Inician juicio a cardenal por corrupción. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud rechazó la medida adoptada por algunos países de imponer la vacunación obligatoria contra el COVID-19 como requisito para trabajar o acceder a lugares y eventos públicos. El organismo advirtió que esto puede constituir una violación a los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud alertó a los diferentes gobiernos del mundo que tengan mucha cautela al momento de tomar la decisión de ordenar la vacunación obligatoria o exigir prueba de vacunación a sus ciudadanos para que puedan trabajar o movilizarse o ingresar a establecimientos y eventos públicos. But some governments feel that having attempted that and having tried, at least in their minds, their best to be able to address that, are looking to using mandatory vaccination, either mandatory vaccination for work or mandatory vaccination or proof of previous infection to access hotels, restaurants, and even to the extreme of asking people who are unvaccinated to stay home as opposed to vaccinated people being out. And this raises real issues around civil liberties. This raises real issues around human rights. And it's something that governments should consider extremely carefully. El jefe del programa de emergencias de la OMS, Michael Ryan, también pidió a los gobiernos que implementen esas medidas solo como último recurso y durante el periodo de tiempo más corto posible. If these types of mandates are implemented, they need to be implemented for the shortest possible period. As I said, they need to be consistent with national public health and human rights law. Ryan dejó claro que la OMS no respalda esta estrategia para combatir el COVID-19 en el mundo. La farmacéutica estadounidense Pfizer cederá la patente de su píldora contra el COVID para abastecer a países de bajos ingresos. El fármaco en proceso de aprobación será producido sin que la empresa reciba ingresos mientras el coronavirus siga bajo la declaración de emergencia internacional. La iniciativa UNITAID, socia de la Organización Mundial de la Salud en emergencias sanitarias, anunció un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para producir genéricos de su nuevo tratamiento en píldoras contra la COVID-19, con el fin de facilitar la producción y distribución del antiviral para dar un mayor acceso a la población global. This is a small molecule and therefore an oral drug in this particular case, which means that it's relatively easy to administer. Short course of treatment, and potentially doesn't have to be that expensive to produce.
and doesn't require people to go to hospital. So very suitable for low and middle income countries, which is essentially our constituency. El acuerdo pendiente de esa aprobación por parte de autoridades reguladoras llevaría el nuevo fármaco en combinación con ritonavir a 95 países que suponen el 53% de la población mundial. Los países de América Latina que se verán beneficiados son Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. La producción de genéricos se llevaría a cabo sin que Pfizer recibiera ingresos por derechos de patente, mientras la COVID-19 siga siendo declarada una emergencia de salud pública de preocupación internacional por la OMS. Con este acuerdo, Pfizer avanza en la misma senda que su competidor Merck, que selló un pacto similar para su propio anti-COVID oral, el Monupiravir, que exhibe también una fuerte tasa de eficacia. Entre tanto, en Europa endurecen las medidas para controlar la movilidad de las personas no vacunadas. Austria, por ejemplo, comenzó a emplear a la policía para restringir a quienes aún no han sido inmunizados. Varios países europeos aplican nuevas medidas, sobre todo dirigidas a los no vacunados, para detener la nueva ola de contagios por la COVID-19, entre los que destaca Austria, que a partir de ahora restringe su movilidad. El gobierno puso en cuarentena a cerca de 2 millones de personas no vacunadas en medio de niveles récord de infección y una creciente presión sobre los hospitales que están cada vez más saturados. La policía de Viena llevó a cabo controles al azar del estado de vacunación de los compradores como parte del bloqueo nacional. Los agentes registraron a las personas que entraban y salían de las tiendas en una de las calles más transitadas de la capital. Entre tanto, en Italia, a partir de hoy es obligatorio mostrar el certificado sanitario en todos los medios de transporte, incluyendo taxis, como una nueva forma de control ante el aumento de infecciones. El gobierno de ese país anunció las restricciones que incluyen también la posibilidad de detener el servicio de un tren si viajan personas con síntomas. Por su parte, en Bélgica, el gobierno analiza volver al teletrabajo obligatorio hasta después de Navidad para controlar la expansión del virus. Eso sería entre 2 o 3 días por semana y va a ser revisado por el Comité de Concertación, que reúne a los políticos de todas las regiones para analizar la situación de la pandemia. En otras noticias del mundo, se agudiza la crisis social en Cuba. Los organizadores de las marchas contra el gobierno extendieron las protestas hasta el próximo 27 de noviembre, mientras aumenta la represión. La Habana vivió un clima de tensión con una fuerte presencia policial en algunas calles por la marcha convocada para este 15 de noviembre, en la que isleños e incluso cubanos que se han unido a las protestas en el exilio demandan un cambio político. Las marchas se llevaron a cabo alternamente en varias ciudades importantes a nivel internacional, como Miami, Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Roma y Montevideo. La policía cubana arrestó a 11 personas, mientras que agentes y simpatizantes del gobierno sitiaron a otras 50 dentro de sus casas para evitar que las protestas de la oposición planificadas se llevaran a cabo. La policía plantada en todos los lugares. No va a haber manifestación porque el pueblo tiene miedo. Desde el gobierno calificaron la marcha como una operación fallida. También hay algunas cosas que revelar de esta operación fallida que se intentó articular y que ha sido un completo fracaso. Una vez más, la paz, la tranquilidad ciudadana, el consenso muy ampliamente mayoritario de nuestro pueblo y un fuerte apoyo internacional. El movimiento Archipiélago, promotor de las protestas opositoras, llamó a extender hasta el 27 de noviembre la jornada cívica por el cambio, como respuesta a la campaña de terror que atribuye a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y que complicó la asistencia a las movilizaciones de ayer. Human Rights Watch indicó que los reportes que recibió desde Cuba son desoladores y destacó la clara intención del gobierno de suprimir cualquier protesta, mientras que legisladores estadounidenses condenaron la represión en la isla. Entre tanto, vamos a ir en este momento a Chile. En el Senado de Chile no se reunieron los 29 votos necesarios para avanzar en el proceso de destitución contra el presidente Sebastián Piñera, quien está cuestionado por su presunto vínculo con la compraventa de un proyecto minero que fue denunciado en los llamados Pandora Papers.
Acusado de atentar contra el principio de probidad, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y por haber comprometido el honor de la nación, el presidente Sebastián Piñera se jugó su futuro ante el Congreso chileno, que debatió su posible destitución. El mandatario es cuestionado por el presunto vínculo de él y su familia con la compraventa del proyecto minero Dominga, que fue denunciado en los Pandora Papers, una investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas. El proceso, que fue liderado por la oposición, tenía pocas probabilidades de triunfar, dado que este sector no contaba con los 29 votos necesarios en el Senado para que el presidente fuera destituido. Y debido a que la oposición no logró reunir el quórum para aprobar la acusación, fue rechazado el segundo intento de destitución del presidente de Chile, quien asumió en marzo de 2018 y que tras la crisis social de 2019 no logró recuperarse ante uno de los periodos más difíciles en los 31 años de democracia chilena. Y mientras esto sucede justamente allí, en Chile, la campaña presidencial entra en su recta final. Tras el último debate televisado, los candidatos de la ultraderecha, José Antonio Kast, y de la izquierda, Gabriel Boric, se perfilan como favoritos. A pocos días de la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre en Chile, los candidatos se reunieron para discutir los grandes temas del país. Este debate presidencial quedó signado por las críticas y ataques contra José Antonio Kast, defensor de la última dictadura y uno de los favoritos a quedarse con el sillón presidencial, superado por el izquierdista Gabriel Boric, claro finalista según los sondeos. La particularidad se dio en los ataques constantes hacia el ultraconservador Kast, un reivindicador de la dictadura de Augusto Pinochet y uno de los dos candidatos que encabezan las encuestas de cara al sufragio luego de 2 semanas en las que absorbió el apoyo de los votantes del oficialismo y hasta es respaldado por miembros del gobierno. 6 de los 7 postulantes estuvieron en el debate. José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano, abogado de 55 años, y el izquierdista Gabriel Boric son los dos mejores perfilados para el sufragio del fin de semana. En estos comicios se votará también por diputados, consejeros regionales y senadores en algunas regiones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió el ingreso a su país de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, de la esposa de este, que también es vicepresidenta, Rosario Murillo, así como de varios de los ministros y funcionarios de gobierno. Esto tras la cuestionada elección en la que Ortega se aseguró un 4º mandato consecutivo, que fue calificado desde Washington como una farsa. Y las intensas protestas en Bolivia terminaron por presionar al legislativo de ese país para que derogue la llamada Ley Madre que desató la huelga general contra el presidente Luis Arce. El Senado de Bolivia aprobó por unanimidad la derogación de la polémica Ley 1386, de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, a 9 días de haberse iniciado el paro nacional para repudiar la normativa, que había sido aprobada en agosto y criticada por grupos sociales y opositores que consideran que otorga al gobierno un poder excesivo y busca imponer un totalitarismo económico y financiero. Este proyecto de ley 001 que abroga a la ley 1386. No habría motivo alguno para seguir movilizados. La abrogación de la llamada Ley Madre acababa de ser votada por la Cámara de Diputados en la madrugada y solo restaba la aprobación de los senadores. La anulación de la norma fue impulsada por el gobierno tras registrarse varios días de protestas, disturbios, detenidos, decenas de heridos y un campesino fallecido en el contexto de los incidentes. A pesar de esta decisión del gobierno, las marchas, bloqueos y otras formas de protesta aún continúan. Y tras una nueva masacre de presos en un motín o durante un motín carcelario, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó medidas en el sistema penitenciario y en las Fuerzas Armadas. La violencia en las cárceles de Ecuador sigue en aumento y en los últimos días nuevos enfrentamientos dejaron alrededor de 68 asesinados en el centro de privación de libertad número 1 en Guayaquil. La crítica situación en el sistema penitenciario provocó importantes cambios en las instituciones responsables de ese país. El presidente Guillermo Lasso aceptó la renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el de prisiones, en medio de una crisis carcelaria con matanzas que dejan más de 320 presos fallecidos este año y una lucha contra el narcotráfico. El gobierno anunció que aprobará unas normativas para que pueda garantizarse el uso progresivo de la fuerza, con el objetivo de encarar asuntos como esta crisis.
Arrestaron en Turquía a un sospechoso del asesinato del presidente de Haití, el empresario haitiano Samir Handal, que se desplazaba con un pasaporte haitiano y uno jordano y un documento de viaje palestino. Fue detenido en el aeropuerto de Estambul tras su llegada desde Estados Unidos y fue encarcelado en una prisión al este de la ciudad. Graves inundaciones en la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, provocaron evacuaciones y peligrosos derrumbes. Los residentes de Merritt, ciudad canadiense de Columbia Británica, tuvieron que ser evacuados de inmediato y abandonar sus hogares indefinidamente debido a las catastróficas inundaciones por las tormentas torrenciales. Unos 7.000 ciudadanos han sido notificados de que la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad está fuera de servicio, advirtiéndoles que si ahora usan inodoros o abren los grifos, las aguas negras regresarán a sus hogares, representando un riesgo para la salud de los ciudadanos. Las inundaciones paralizaron el transporte y en algunas zonas se registraron hasta 25 centímetros de agua, la cantidad que suele registrarse en un mes. 2 puentes quedaron bajo el agua y varios deslizamientos de tierra dejaron atrapados a habitantes dentro de sus vehículos. Entre tanto, en el estado de Washington, en el noreste de Estados Unidos, se declaró la emergencia por las lluvias que provocaron graves inundaciones. Fuertes lluvias y vientos han causado grandes inundaciones y estragos en el estado de Washington. Equipos de emergencia rescataron a 2 personas en la ciudad de Seattle luego de quedar atrapadas por inundaciones después de que se creciera un río. En otro video se observa cómo miembros de la Guardia Costera del Pacífico Noreste levantan a personas varadas en tejados y con el agua hasta las rodillas. También se ve a una madre con su bebé en brazos siendo rescatada. Los guardacostas rescataron a 6 adultos y 4 niños de las inundaciones cerca de la ciudad de Forks, Washington, en la península olímpica, al oeste de Seattle. Los equipos de emergencia en el condado de Whatcom lo llamaron la peor inundación desde 1990. Los funcionarios locales estiman que más de 500 personas han sido desplazadas de sus hogares. Y otra mala noticia para el presidente Joe Biden: cerca del 70% de los estadounidenses considera que la economía del país va por mal camino, según una encuesta realizada entre el Washington Post y la cadena ABC. Crece el pesimismo de los estadounidenses sobre la economía cuando el país registra la peor inflación en 30 años y se siguen agravando las interrupciones de la cadena de suministro mundial. Y es que los aumentos de precios podrían impactar el gasto de los consumidores, que en buena parte está respondiendo por la reactivación cuando casi el 50% de estadounidenses rechazan las actuales medidas anti-COVID. Esto según una encuesta del Washington Post y ABC, en la que cerca del 70% de los encuestados consideró que la economía va por mal camino. Otra señal de pesimismo es que casi la mitad de los estadounidenses espera ahora que la economía empeore el próximo año, frente al 30% que dice que mejorará según una encuesta de la agencia AP. También como una consecuencia de las recientes interrupciones en las cadenas de suministro que han elevado los precios de las necesidades, como el de la gasolina, que ha alcanzado cifras récord. El periodista estadounidense Danny Fenster fue puesto en libertad en Myanmar después de que un tribunal militar lo condenara a 11 años de cárcel. En este video que ustedes ven se observa cuando Fenster se reencuentra con su familia en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Fenster, de 37 años, editor jefe del website Frontier Myanmar, fue detenido en mayo cuando estaba a punto de volar de regreso a Estados Unidos. Fenster había sido condenado por violar la ley de inmigración, asociación ilegal y alentar la disidencia contra los militares. El polémico manifestante pro-Trump, conocido como el hombre bisonte o Quanon Shaman, será sentenciado mañana por su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos. El hombre se declaró culpable de intrusión ilegal y conducta violenta, mientras la justicia estadounidense pidió 4 años y 3 meses de prisión contra él. Uno de los invasores al Capitolio que más llamó la atención debido a la particular indumentaria que portó durante la toma al legislativo estadounidense. Fue lanzado el libro Traición, el acto final del show de Donald Trump, del corresponsal de ABC News, Jonathan Karl, que reveló que el exmandatario republicano intentó enviar soldados armados y con rifles y bayonetas para reprimir las protestas por la muerte de George Floyd.
El 1 de junio de 2020, Donald Trump podría haber desplegado tropas en servicio activo en ciudades estadounidenses para reprimir las protestas en contra del asesinato de George Floyd, si el exsecretario de Defensa Mark Esper y el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley no lo hubieran evitado. Esto según el recién lanzado libro Traición, el acto final del show de Trump, del corresponsal de ABC News Jonathan Karl, a quien el mismo Esper le habría asegurado que de no ser por su intervención, habrían tenido tropas en las calles con rifles y bayonetas. Incluso el exmandatario habría querido 10.000 efectivos en Washington antes de prepararse para desplegarlos en todo el país. Según el libro, Trump estaba furioso con Esper, dado que este expresó públicamente su oposición al uso del ejército para reprimir las protestas y la invocación de la ley de insurrección, dejando un mensaje claro pero tácito de que renunciaría en lugar de cumplir esa orden. Alemania suspendió hoy el proceso de certificación del poderoso gasoducto ruso Nord Stream 2, con lo cual se dispararon los precios de la energía. Alegando un obstáculo legal, la Agencia Federal de Redes de Alemania anunció la paralización del proceso de certificación del gasoducto entre Rusia y Alemania, conocido como Nord Stream 2, controlado por el gigante ruso Gazprom. La agencia informó que para dar luz verde al transporte de gas es necesario que la compañía operadora del gasoducto esté organizada bajo una forma jurídica de derecho alemán. Sin la correspondiente certificación, el gasoducto que transporta directamente gas ruso hacia Europa Occidental a través de Alemania sin pasar por Ucrania no puede comenzar a funcionar, bajo pena de incurrir en sanciones. La decisión es el último revés para el proyecto de $12.000 millones que ha sufrido retrasos y se ha convertido en la manzana de la discordia geopolítica. Las fuerzas polacas desplegaron cañones de agua y dispararon gases lacrimógenos para controlar a un grupo de migrantes que intentaban cruzar la frontera con Bielorrusia, que es el epicentro de una grave crisis humanitaria donde hay más de 4.000 personas acampando en condiciones cada vez más extremas con temperaturas bajo cero. Los alrededores del cerrado paso fronterizo de Burzy-Kuznica fue el escenario de la más reciente escalada de la crisis humanitaria desatada en la línea limítrofe entre Polonia y Bielorrusia. Esto después de que un grupo de migrantes usó troncos de árboles como ariete, lanzó piedras y un bote de gas contra los soldados polacos apostados al otro lado de la valla que les impide el paso y que intentaron derribar. Para controlar la situación, las fuerzas polacas tuvieron que desplegar cañones de agua y disparar gases lacrimógenos contra quienes buscaban cruzar la frontera a la fuerza. Los choques agravan una ya preocupante crisis cuando se estima que son más de 4.000 migrantes los que están acampando en esta zona en condiciones cada vez más extremas y con temperaturas bajo cero. Una investigación suiza descubrió el intrincado esquema que usaba Corina Larsen, la examante del rey Juan Carlos I de España, para ocultar más de 70 millones de euros. Corina Larsen, investigada por la Fiscalía Suiza por blanqueo de capital y nombrada en los papeles de Pandora, ocultó más de 70 millones de euros en diversas cuentas y propiedades a través de la creación de 12 empresas offshore en paraísos fiscales mientras mantenía su relación con Juan Carlos I. Las sociedades creadas se encuentran repartidas en todo el mundo, desde una sociedad panameña, Jade Trust, para comprar una mansión en Gales que obtuvo después de que el rey emérito le diese los 64,8 millones de euros, hasta Mountain Lion, una sociedad para poder registrar una vivienda que le había regalado el rey de Marruecos y que fue creada por su abogado Canónica, imputado también por blanqueo y director de la fortuna de Juan Carlos I. Todas las propiedades y cuentas de Larsen para ocultar su patrimonio han aparecido durante la investigación del fiscal Yves Bertosa, que mantiene a la alemana imputada desde 2018 por blanqueo de capitales agravado. Además, no solo aparece el nombre de la italiana, sino también el de sus 2 hijos. El líder norcoreano Kim Jong-un reapareció tras más de un mes de ausencia para inaugurar un importante proyecto urbanístico en el noreste del país. Varias imágenes muestran al líder visitando distintos puntos de la ciudad de Samjiyon, donde ya han caído las primeras nevadas, acompañado por un grupo de altos funcionarios a quienes Kim les brindó orientación sobre el terreno, según las agencias estatales. Las autoridades en India activaron las alarmas tras confirmar que la grave polución que afecta al país disparó los casos graves de enfermedades respiratorias.
Los hospitales de la capital india, Nueva Delhi, informaron de un aumento en el número de pacientes con enfermedades respiratorias que ingresaron luego de un aumento en los niveles de contaminación. Entre los factores que contribuyen a la mala calidad del aire en Nueva Delhi, que a menudo se considera la capital más contaminada del mundo, se incluyen las plantas de carbón fuera de la ciudad, así como la quema de basura al aire libre. Nueva Delhi, que ha estado luchando contra una neblina tóxica desde principios de noviembre, tomó medidas de emergencia ordenando el cierre de escuelas y obras de construcción durante 4 días. El índice de calidad del aire se situó en 343 en una escala de 500, una señal de condiciones muy malas que pueden causar enfermedades respiratorias con una exposición prolongada. Un doble atentado suicida en Uganda causó la muerte de 6 personas y dejó heridas a 33. 2 explosiones que sacudieron a Kampala, la capital de Uganda, dejaron 6 personas muertas, incluidos los 3 presuntos terroristas suicidas, y al menos 33 heridas en el ataque cerca al Parlamento Nacional y a la Comisaría Central de la Policía. La policía aseguró que los terroristas de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo activo tanto en Uganda como en la vecina República Democrática del Congo, son los responsables del ataque. The hallmarks of the attack clearly indicate that the ADF-linked radicalized groups who still have a desire to carry out lethal attacks on soft targets using suicide attackers and improvised explosive devices behind these attacks. Because the nature of the bombs they are using and the nature of the attacks is their latest strategy. Horas después del atentado terrorista, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó la autoría del doble atentado suicida en la capital de Uganda. Israelí está probando carne impresa en 3D. La compañía elabora la carne con soya, garbanzos, remolacha, levaduras nutricionales y grasa de coco. Y ya expandió sus operaciones a Europa. De hecho, hay varios restaurantes que están sirviendo estos filetes y, por supuesto, sus chefs, los más exigentes, los están poniendo a prueba. Por ahora, el proyecto que busca reemplazar el origen animal de la carne avanza con éxito. Estados Unidos y la Unión Europea protestaron contra Rusia luego de que destruyó un satélite con un misil y ahora la Estación Espacial Internacional está en grave peligro, amenazada por los escombros que dejó dicha explosión. Autoridades de Estados Unidos informaron que están investigando un incidente generador de escombros en el espacio exterior después de que los astronautas de la Estación Espacial Internacional se vieran obligados a prepararse para una posible evacuación de la instalación. La basura espacial, también conocida como desechos espaciales, designa objetos artificiales difuntos en el espacio, principalmente en la órbita terrestre, que ya no cumplen una función útil. Estados Unidos acusó a Rusia de hacer estallar un satélite con un misil lanzado desde la Tierra y que la basura generada por esa explosión afectó seriamente el trabajo de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que esta prueba por parte de Rusia fue imprudente y que creó escombros que ahora son un riesgo para las estaciones espaciales internacionales y chinas. Noticentro 1, CMI. Economía del país alcanza su mayor crecimiento del siglo, informa el DANE. El comercio, la industria y la prestación de servicios de salud alcanzaron su mayor crecimiento. El ministro de Hacienda dice que el plan de reactivación está funcionando. Colombia necesita reformas pensional, tributaria y laboral, dice Consejo de Competitividad. Regresa al país monja Sor Cecilia, quien estuvo secuestrada más de 4 años en Malí, África. Emergencia ambiental en Catatumbo por atentado a oleoducto. Confusión por exigencia del carné en restaurantes. Se dispara robo de carros y motos en el país. Capturan a 4 policías por narcotráfico. Detenidos integrantes de banda de motoladrones. Realizaban 4 atracos cada noche. Cumbre de coalición de centro sin Alejandro Gaviria.
Alex Char lanza precandidatura presidencial. 1 millón de sacos de café perdidos por invierno, revela Fedecafé. Se esperan ventas por más de 6 billones de pesos el próximo viernes por día sin IVA. Para días sin IVA se exigirá carnet de vacunación a los compradores. Hidroituango reporta avance del 85% en sus obras. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La economía colombiana reportó un crecimiento récord al cierre del tercer trimestre del año. Según el DANE, el crecimiento fue de 13,2%, es decir, que la economía produjo más de 230 billones de pesos. La economía colombiana alcanzó su mayor crecimiento de la historia reciente. Este ha sido el comportamiento en los últimos años, mientras en 2017 el crecimiento del PIB fue de 1,7% en el tercer trimestre, en 2018 de 2,9%, en 2019 3,2% y en el 2020 en plena pandemia cayó 8,4%. Este año se disparó el PIB a 13,2%. Han tenido una mayor demanda de prendas de vestir, de combustibles, de vehículos y de motos, como lo hemos visto recurrentemente. Por sectores, los mayores crecimientos en el tercer trimestre fueron el comercio, el transporte, alojamiento y restaurantes, la industria manufacturera y la administración pública, que incluye la educación y la salud, donde la vacunación y la reactivación de servicios médicos ya se reflejan en las cifras. El retorno de las personas a ser atendidos por el sistema de salud. Muchas personas que por el temor al COVID habían suspendido sus tratamientos o sus intervenciones quirúrgicas están siendo atendidas nuevamente. Sin embargo, 3 sectores siguen rezagados, como son la construcción, la agricultura y las actividades inmobiliarias, entre las que se destaca un bajo crecimiento de las obras civiles. Todavía vemos una disminución de la capacidad de agregación de valor en obras de infraestructura civil, como por ejemplo carreteras. Dentro de los países de la OCDE, Colombia lidera el crecimiento económico con 13%, superando a otras naciones como México, China, Estados Unidos, Bélgica, Portugal y Corea del Sur. Según el DANE, los resultados del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año confirman que la economía ha entrado en una senda de crecimiento sostenido. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el plan de reactivación económica está funcionando y señaló que llevará a Colombia a tener el mejor crecimiento de América Latina. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó las cifras reveladas por el DANE al señalar que Colombia tendrá el mejor crecimiento en América Latina. El funcionario sostiene que los resultados en parte se dan por el plan de reactivación de la economía que ha jalonado el comercio y la industria. Colombia está en este momento, en los primeros 9 meses del año, creciendo en doble dígito como una de las economías que más crece en América Latina y para los países similares en OECD. El ministro Restrepo reiteró que el crecimiento al cierre del año estará por encima de la meta del gobierno de 8,5%. Creo que se recibe también con mucho optimismo los resultados del crecimiento de la economía colombiana del tercer trimestre, un crecimiento del 13,2% en la serie normal y de la misma manera un crecimiento acumulado al mes de septiembre de 10%. Se espera que la economía se refleje en el crecimiento de la generación de empleo en el país. Colombia tendrá este año el mayor crecimiento económico en lo que va corrido del siglo. Eso fue lo que afirmó el presidente Iván Duque al conocer el informe del DANE sobre el comportamiento de la economía en el tercer trimestre del año. Durante la presentación del informe de competitividad, el presidente Iván Duque señaló que ni siquiera la pandemia logró quitarle al país el foco de seguir trabajando por la competitividad y tener la agenda social más grande y un histórico crecimiento económico. Falta mucho, es cierto, pero el camino recorrido nos va a poner a nosotros en pocas semanas a cerrar este año cuando estemos con nuestras familias y tengamos claridad que hemos logrado la mayor tasa de crecimiento económico en este siglo. Y que lo logramos sin todas las baterías fiscales porque nuestra deuda con el PIB era muy limitada versus otros países. Pero logramos estabilizar las finanzas y tener la agenda social más grande que ha conocido nuestro país sin haber caído ni en la demagogia ni en el populismo.
Duque informó que 52 millones de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas hasta ahora en Colombia, por lo que muy pronto el 70% de la población tendrá al menos una dosis del antivirus. El Consejo Privado de Competitividad presentó hoy 4 propuestas para que Colombia avance hacia un país más competitivo, comenzando por educación y empleo de calidad, una mayor y mejor conectividad y reformas tributaria, laboral y pensional, dijo la directora de ese organismo, Ana Fernanda Mayhuasca. Para hacer que el país avance hacia una mayor competitividad, es necesario seguir una hoja de ruta que comprenda educación y empleo de calidad, desarrollo de mercados, conexión física y digital y un Estado eficiente, al que todos podamos contribuir y exigir, incluyendo una reforma pensional. El bienestar de las personas, que nosotros tendemos a llamar el capital humano, también depende de la expectativa que usted tenga de cuál va a ser su destino cuando vengan sus años más vulnerables. Eso aumenta nuestra capacidad de decirle a las personas que vengan, que trabajen aquí, que queden valor en Colombia, sean o no colombianos, vengan de países vecinos y que construyan con su talento la capacidad productiva del país. En concepto de la señora Mayhuasca, la competitividad es un asunto de todos y todos debemos luchar por un país más competitivo, equitativo y sostenible. La Cancillería anunció hoy una nueva forma de solicitar el pasaporte. A partir del jueves pondrá en operación un plan piloto de asignación de citas sin agendamiento previo y para que toda la gestión se haga en línea. Este servicio de pasaporte en línea entrará en vigencia a partir del próximo jueves 18 de noviembre con el mecanismo de Digiturno y a partir del 29 de noviembre se aplicará la nueva metodología para que los colombianos puedan solicitar su pasaporte sin cita previa. Los usuarios que requieran adelantar dicho trámite podrán presentarse en la sede que sea definida por la entidad el día que les corresponda según el último número de su documento de identificación y según la programación que sea publicada a partir del 29 de este mes. Las personas que tramitaron su pasaporte con posterioridad al 17 de noviembre de 2017 ya pueden solicitar su pasaporte electrónico ordinario o ejecutivo en línea, sin filas y desde la comodidad de su hogar u oficina, dijo el comunicado de la Cancillería. Los trámites se pueden hacer en www.cancilleria.gov.co. El pago también será en línea y mediante un correo electrónico la Cancillería señalará la fecha y el sitio en el que el ciudadano puede recoger su pasaporte. Hace pocos minutos arribó a Bogotá, procedente de Italia, la religiosa colombiana Sor Cecilia Álvarez, quien fue liberada tras permanecer 4 años y 8 meses en poder de un grupo extremista en África. Didier Chica, buenas noches. ¿Qué dijo la religiosa tras llegar a la capital del país? Margarita, buenas noches. La hermana Gloria Narváez acaba de llegar al país procedente de Italia, donde vivió sus primeras semanas en libertad y donde además se reunió con el Papa Francisco. Ha enviado un mensaje de gratitud a las personas que oraron constantemente por su libertad y también ha contado cómo obtuvo la fortaleza para sobrevivir a 4 años y medio secuestrada por un grupo yihadista en una zona desértica del norte de África. Con cánticos, flores y pancartas, religiosas de la Congregación Franciscana de María Inmaculada recibieron en el aeropuerto a la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien agradeció a quienes oraron e hicieron gestiones por su libertad. Por la oración a todos los colombianos de todo corazón, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y como dijo nuestra madre fundadora, alabar o callar, callar para que Dios nos defienda, y ese fue siempre mi lema en mi tiempo de cautiverio, pero siempre unida en mi oración con todos mis hermanas, con todos los colombianos, con esta fe tan grande, y que Dios derrame muchas bendiciones para nuestra patria Colombia. La hermana Gloria seguirá trabajando como misionera en favor de los más necesitados. Las hermanas estamos respondiendo a ese llamado que hace la Iglesia, que nos hace el Papa Francisco, y que a las que debemos responder por los pobres, por los marginados, por los que sufren. Estamos en África, en Benín y en Mali. La religiosa agradeció al Gaula de la Policía de Colombia y a la inteligencia italiana, quienes enviaron 6 misiones al norte de África en procura de su libertad. La religiosa Gloria Narváez viajará en los próximos días a Buesaco, Nariño, donde la esperan los familiares más cercanos. Información desde el aeropuerto El Dorado, Didier Chica, Noticentro 1 CMI.
Qué bueno que ya está en Colombia. Gracias, Didier. A una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja Internacional fue entregado en el Catatumbo el soldado profesional Dayan Leonardo Ávila Chona. Este hombre fue dejado en libertad en Teorama, norte de Santander. Había sido secuestrado el 4 de noviembre por las disidencias del Frente 33 de las FARC en la vía entre Ábrego y Cúcuta, en un sitio conocido como Brisas del Tarrita, en medio de un retén ilegal. Un ataque contra el oleoducto Caño Limón Coveñas provocó una emergencia ambiental en la región del Catatumbo, en norte de Santander. Una grave emergencia por derrame de crudo se registra en el sector Caño Victoria, municipio de Tibú, producto de un nuevo ataque contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Lo que significa un atentado nuevamente a este sistema de oleoducto. La corporación viene trabajando de la mano del Comité Municipal de Acción del Riesgo del municipio de Tibú y de Toledo para evaluar los daños ambientales que se han venido presentando. El derrame de hidrocarburos alcanzó el río Sardinata y también el río Tibú y avanza hacia el lago Maracaibo. La contaminación afecta a más de 6.000 personas aguas abajo. Que se requiere el mantenimiento de la vía para que puedan acceder los vehículos y poder evacuar este crudo. También se ha informado pues, a través de las situaciones o los cambios climáticos, el tema de las lluvias, que han hecho pues, que los diferentes afluentes se lleven pues el crudo que se encuentra contenido en los diferentes puntos de contención. En lo que va corrido del 2021, el oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido 8 atentados en el Catatumbo y se han derramado más de 8.000 barriles de crudo contaminando ríos y quebradas. En medio de confusiones y pequeños choques en algunos restaurantes, se cumplió el primer día de exigencia de la presentación del carnet de vacunación contra el COVID-19. Primer día de obligatoriedad para presentar el carnet de vacunación y primer día de confusión. Ha habido bastante confusión, en especial frente a la reacción de los clientes. Han asistido grupos que al entrar se les pide el carnet en varias ciudades del país y desafortunadamente la reacción ha sido brusca, de agresión contra el personal. Piden que se les atiendan. La alcaldesa Claudia López entregó balance positivo y dijo que este primer día no hubo cierres y que habrá nuevos espacios para pedir el carnet de vacunación. El día sin IVA, por supuesto, como en cualquier otro día, a partir de hoy, se pedirá carnet de vacunación al ingreso de los establecimientos, porque puede haber 100% de aforo, pero entre vacunados. Pese a que los restaurantes y bares siguen insistiendo en que no tienen logística para determinar la validez y originalidad del carnet, los clientes hoy se sometieron a la norma. Sin embargo, para el gremio, por ahora lo que más apremia es la creciente inflación. Han aumentado y siguen aumentando los precios de materias primas vitales para la gastronomía, como es la carne, el pollo, los lácteos, los aceites. Las legumbres, tenemos escasez, por ejemplo, en insumos de papel, lo cual también encarece o hace difícil el acceso a estas materias primas. Entonces, muy a pesar de que las ventas se recuperan, los ingresos no por la inflación. Bares y restaurantes hacen un nuevo llamado al gobierno para que tome medidas que eviten una nueva crisis para el sector. Colombia reportó más de 2.000 nuevos contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas y las muertes aumentaron. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.021 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos llegan a 13.710. Las muertes reportadas en las últimas horas, otras 32. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 127.865. Recuperados aumentan con otros 2.710 para un total de 4.877.518. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El sábado 2.513 contagios, 45 fallecidos. Domingo 2.610 contagios, 43 fallecidos. Ayer 2.321 contagios, 24 fallecidos. Hoy 2.021 contagios, 32 fallecidos. Los funcionarios judiciales de todo el país podrían ir a paro. Reclaman el pago del aumento salarial pactado para este año. Los juzgados de todo el país podrían ir a paro, así lo advierte Azonal Judicial ante la demora en el pago del incremento salarial de ley de este año que debía efectuarse desde agosto. La explicación que se da es que el sistema operativo, el software que existe, que se llama Finómina, no ha dado los resultados que se requiere.
La pregunta que se le hace al Consejo Superior es ¿cuándo se le va a cancelar el retroactivo a los judiciales? Según Azonal, hasta el momento se les ha pagado solo a funcionarios judiciales en Huila, Cauca y Atlántico. El robo de carros y motos va en aumento. Más de 33.000 personas han sido víctimas de este delito este año en Colombia. Justamente hoy en Bogotá, el robo de una camioneta terminó en balacera. La inseguridad no da tregua en el país. Cifras de la policía consultadas por Noticentro 1 CMI dan cuenta de 8.072 carros robados este año y 25.443 motocicletas. El aumento en el robo de carros es del 8,44%, mientras que el de las motos es del 15,82%. El caso denunciado más reciente se presentó en la localidad de Kennedy. Justo frente a la clínica de Occidente se presentó una balacera en plena vía pública. Se presenta el hurto de un vehículo. En el momento que se presenta el hecho, una patrulla del cuadrante pasa por el sector. De allí se genera un enfrentamiento, un intercambio de disparos con los delincuentes. El enfrentamiento entre ladrones y policías se dio ante el robo de una camioneta 4x4. En el intento de huida, los delincuentes extranjeros fueron abordados por uniformados de la localidad. De la reacción policial se logran 2 capturas, la incautación de un arma y la inmovilización de un vehículo, el cual participó en el hurto de este automotor. Las zonas donde más robos de vehículos se cometen son Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Fueron capturados 4 policías señalados de pertenecer a una red de narcotráfico que llevaba cocaína a México, Bélgica y España. Fueron capturados y judicializados 4 integrantes de la Policía Nacional que habrían facilitado la salida de cargamentos de cocaína por el puerto de Santa Marta. Las detenciones de los uniformados se cumplieron en Puerto Giraldo, Atlántico, Cúcuta, norte de Santander y Girardot, Cundinamarca. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados permitieron el ocultamiento de cocaína entre contenedores que salían con mercancía desde este puerto hacia Guatemala, México, Bélgica y España. La policía y la fiscalía anunciaron la captura de 4 integrantes de la banda de los motoladrones, quienes protagonizaron varios hurtos en serie durante septiembre. Se mantiene una recompensa de 40 millones de pesos por el resto de los integrantes y el cabecilla de la banda. En manada, armados y en horas de la noche atacaban los motoladrones en Bogotá. El minuto de fama en televisión le cuesta años de cárcel a los criminales en Bogotá. Las autoridades capturaron a 4 de los 10 integrantes de la peligrosa organización. Están siendo imputados por concierto para delinquir, por tentativa de homicidio, porque tenemos un ciudadano herido con arma de fuego que pudo haber fallecido, por fortuna está vivo y recuperándose, por hurto agravado. El reto será ahora capturar a alias El Paisa, el cabecilla de los motoladrones. Se presume que huyó hacia el Ecuador. En su contra hay una circular azul expedida por la Interpol. Tenemos identificada en Bogotá y rodeada toda su estructura criminal y familiar. Lo mejor que podría hacer es entregarse. Esta es la banda número 264 que desarticulan las autoridades en la capital. En el Valle del Cauca, un policía fue capturado tras el desmantelamiento de una banda dedicada al robo de mercancías. Un patrullero de la policía adscrito a la Metropolitana de Cali y con 7 años de servicio fue capturado junto a otras 4 personas luego de utilizar falsos uniformes de la institución para crear un retén y hurtar la mercancía que transportaba un camión por la vía Buenaventura-Pasto. Los capturados, entre los que estaría un funcionario de la institución, y elementos recuperados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes deberán responder por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías preside la audiencia de judicialización. De acuerdo con las autoridades, la mercancía recuperada estaba evaluada en 380 millones de pesos. El gobierno, la Contraloría, el sector privado y medios de comunicación conformaron lo que llamaron una coalición para garantizar máxima transparencia en la ejecución de los recursos públicos para las regiones mediante los discutidos contratos interadministrativos entre la Nación y los departamentos y municipios, que serán licitados pero no serán adjudicados. Buenos días a todos. El presidente Iván Duque aseguró que esta coalición que se conformó hoy con empresarios, la Agencia Colombia Compra Eficiente, la Contraloría, la Secretaría de Transparencia y los medios de comunicación, estará vigilante en el uso de los recursos públicos. Una coalición donde vamos a trabajar todos de manera intensa por el seguimiento, la trazabilidad y transparencia.
El director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara, advierte que los contratos serán el resultado de licitaciones. Deben ser a su vez licitados a través de procesos de selección competitivos, en donde no va a haber contratación a dedo. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, promovió la creación de esta coalición. Nos interesa, por ejemplo, saber mucho a qué obras se asignan. Nos interesa saber cómo son los procesos licitatorios y de contratación. La ciudadanía puede hacer el seguimiento en línea de todos los contratos interadministrativos. El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que será precandidato presidencial y se someterá a una consulta con los también exalcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa, y de Medellín, Federico Gutiérrez. Alejandro Char confirmó la inscripción del comité promotor de su candidatura en una competencia en la que va con los también exalcaldes Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, con quienes se ha reunido en Barranquilla en las últimas 48 horas. Se someterán a una consulta interna que se desarrollará en las elecciones de Congreso. ¿Está haciendo el protocolo ante la registraduría hoy? Es el primer paso de Char en su iniciativa como otro precandidato que salta a la arena política. Habló rápidamente del propósito al entrar en la contienda política. Hay que trabajar por este país. ¿Qué le propone? Tenemos mucha experiencia. Transformamos Barranquilla. Peñalosa y Gutiérrez le dieron la bienvenida a Char al nuevo grupo de aspirantes presidenciales. Y por invitación del precandidato Juan Fernando Cristo, los aspirantes presidenciales de la Coalición de la Esperanza sostendrán una reunión para definir las reglas del juego para escoger a un candidato único a la presidencia. En ese conclave político, los compromisarios serán Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle, quienes ya confirmaron su asistencia, pero pidieron postergarlo una semana para hacerlo en la última semana de noviembre. Confirmaron su asistencia a la convocatoria de Juan Fernando Cristo. Jorge Enrique Robledo, del Partido Dignidad. Me parece acertada la invitación que nos ha hecho Juan Fernando Cristo para hacer una reunión sobre las elecciones presidenciales y de Congreso del 2022. Lo mismo que Carlos Amaya y Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde. Soltarnos en momentos decisivos para el cambio no es una opción. El centro no puede dispersarse, tiene que unirse si de verdad queremos ser opción de poder. Falta que lo hagan Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, y Alejandro Gaviria, que parece no asistirá y declinará la invitación. La lucha por el centro político se agudiza cada vez más de cara a las elecciones presidenciales de 2022. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, afirmó que las lluvias afectaron la producción del grano en 1 millón de sacos para este año. El reporte de la agremiación revela que al cierre del año la producción cafetera estará por encima de los 13 millones de sacos, lo que representa una reducción frente a la meta de 14 millones. El invierno afectó la producción de al menos 1 millón de sacos. La Federación Nacional de Cafeteros trabaja en medidas para 2022 al señalar que el cambio climático seguirá siendo una amenaza para el sector. Ya lo venimos advirtiendo y lo hemos dicho, 1 millón de sacos. Se nos perdieron 1 millón de sacos de cuenta del mal clima en Colombia. Precisamente el clima es el que ha generado alzas en el precio internacional debido a una menor producción en Brasil. La cotización llegó a $2.22 la libra, acercando el precio interno a los 2 millones de pesos la carga. Poder alistarnos hacia el futuro. Todos sabemos, todos lo tenemos claro. Creo que en algún momento la caficultura de Brasil se va a recuperar y se va a recuperar con muchísima fuerza. Y muy probablemente los precios vuelvan a sus niveles bajos. El sector prepara una serie de propuestas para los contratos de futuros en el próximo Congreso Cafetero. La ministra de Comercio, Jimena Lomana, reveló que la proyección de ventas para la segunda jornada del día sin IVA, que es este viernes, se sitúa en 6 billones de pesos. Las ventas estimadas por el gobierno en la segunda jornada del día sin IVA son de 6 billones de pesos. Se espera que este tipo de herramientas contribuya a un aumento en el consumo de los hogares, sobre todo en la temporada de fin de año. La jornada de este próximo viernes mantendrá los mismos beneficios en el descuento del IVA para la compra, bien sea con tarjeta de crédito o en efectivo. Estamos seguros que con estas medidas de estímulo a la economía vamos a alcanzar
e incluso a superar las metas de ventas de las 3 jornadas, y continuaremos por la senda de la reactivación económica segura del país. La funcionaria garantizó un plan de bioseguridad y medidas de protección. Esperamos que se repliquen los buenos resultados de la jornada anterior, tanto en materia de ventas como en el buen comportamiento de la ciudadanía y del comercio, que se ha comprometido a mantener las medidas de bioseguridad para no bajar la guardia frente a los contagios de COVID-19. El comercio también prepara promociones adicionales. La Superintendencia de Sociedades extendió los beneficios a las empresas que se acogen a los procesos de insolvencia. A través de un decreto, la Superintendencia de Sociedades extendió los beneficios para las empresas que se acojan a los procesos de reorganización o insolvencia en el país. La medida establece mecanismos para atender de manera oportuna las dificultades financieras de los empresarios, así como un proceso especial de insolvencia para las micro y pequeñas empresas. Además, se ofrecen soluciones especiales para afrontar eficazmente las consecuencias de la pandemia. Esta herramienta permite un trámite flexible para la reorganización efectiva de las empresas viable o para su pronta liquidación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,70% a 1.333 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 2,11% a 3.820 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,30% a 31.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,15% a 2.779 pesos. Las directivas del proyecto Hidroituango anunciaron hoy que la obra tiene un avance del 85,8%. Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el posible cambio de contratistas que se daría en Hidroituango no afectaría la licencia de la megaobra. El titular de la licencia ambiental es la empresa Hidroituango S.A.E.S.P. El tema de contratistas, el tema de las relaciones entre el titular de la licencia ambiental y terceras empresas o terceras personas, eso es algo que es transparente para la autoridad ambiental. El anuncio se hizo durante la presentación en Bogotá de los avances del proyecto hidroeléctrico Ituango, que hoy está en 85,8%. Hoy nosotros tenemos un generador, el número 1, ya bastante adelante. Esperamos ponerlo en servicio en julio del año entrante. Se espera que las 2 primeras unidades entren en operación en el año 2022 y las 8 en su totalidad en el año 2025 para generar lo que será el 17% de la energía del país. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.898 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.790 pesos. Un euro cuesta 4.408 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.22. El azúcar se transó en 20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.78. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.50. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.779 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. La transformación del transporte público de Latinoamérica avanza con la puesta en marcha de buses eléctricos. A medida que las áreas urbanas se dirigen hacia un enfoque más sostenible, Enel X pone a disposición su experiencia pionera y una inversión sustancial en movilidad eléctrica privada para ofrecer a los gobiernos locales soluciones que mejoran la calidad del aire, reducen las emisiones y la contaminación acústica. Hoy Colombia es un referente en transporte público eléctrico para Latinoamérica y Bogotá ya cuenta con una flota de 477 buses eléctricos. Las 4 terminales entregadas por Enel X durante 2020 y principios de 2021 cuentan con un sistema de iluminación 100% LED, 226 cargadores inteligentes de última tecnología y paneles solares para la producción de la energía utilizada en las oficinas.
Para 2022, la capital de Colombia sumará 2 nuevas electroterminales construidas por Enel X en las localidades de Fontibón y Usme, las cuales viabilizarán la operación de los buses eléctricos. Para ese momento, Bogotá contará con una flota de 878 buses eléctricos que mejorarán la calidad del aire, ofrecerán una mejor experiencia al ciudadano y contribuyen a que Bogotá se siga consolidando como una de las ciudades más sostenibles de la región.